Bienvenidos mi gente nuevamente a tu canal Aprende y Emprende conmigo, y hoy vamos a continuar nuestra guía sobre el canal YouTube y vamos a tocar el tema de cómo subir un video a YouTube y que este esté un poco mejor posicionado, porque no es simplemente ir, subir el video, colocarle un título y ya no, debemos tener una cierta concordancia entre lo que es el título, la miniatura, las etiquetas, algunos enlaces, las pantallas finales, para que este tenga un mejor rating. Y recuerda lo que siempre te digo, aquí podemos tocar algunos diversos temas, yo no estoy promocionando a nadie, la idea de acá es ayudarnos, pero sí te brindo las herramientas que yo utilizo en mi otro canal de YouTube donde ya estoy monetizando. También te cuento que te puedes suscribir al canal, le puedes dar like, dejar los comentarios sin ningún problema, y yo más bien muy agradecido contigo. Pero también quiero que primero veas el video y si te gusta el contenido, entonces sí, suscríbete para que estés satisfecho con esa suscripción y yo te lo agradeceré muchísimo. Dicho esto, bueno, comenzamos con nuestro video. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, mi gente, es irnos al YouTube Studio. Para eso lo tenemos que hacer aquí en la parte derecha, arriba donde aparece nuestra imagen, y le damos en YouTube Studio. Aquí vamos a seleccionar crear o directamente aquí subir video. Aquí porque nos da más opciones en el tema de crear, pero ahorita como vamos solo a subir un video, le damos allí y seleccionamos el video que vamos a subir. Esto nos va a llevar a una pestaña igual a esta, que fue en el video que continuamos anteriormente. Lo primero, el título. Debemos hacer un título relativamente atractivo, que no pase de 60 caracteres, que es lo que nos indica. Puede llegar hasta 100, pero hay que tratar de tenerlo en 60 para que no se haga tan largo el título. Ahí nos indica cuántos caracteres tenemos hasta ahora, incluyendo los emojis, también se cuentan como carácter. Entonces la idea es que ustedes hagan un título que tenga que ver muy preciso con lo que van a mostrar en el video y que esto vaya en concordancia con lo que dice la imagen o la miniatura que vamos a subir luego. Luego que nosotros tenemos nuestro título seleccionado, vamos a ir a la parte de descripción. Y es que descripción es una de las zonas como que centrales, es la columna vertebral que va a unir lo que es el título, las imágenes y las próximas etiquetas. En ella vamos a empezar a describir un poco de lo que se trata nuestro video y luego vamos a ir colocando otras cositas. Acá, si se dan cuenta, cuando coloqué un enlace, se me coloca en rojo el cuadro de descripción, y es que como somos nuevos en YouTube, hay que hacer una verificación extra, una verificación única que dice allí, y demora 24 horas en hacérselo. Luego de eso, el enlace ya simplemente con pincharlo va a estar disponible. Lo que tenemos que hacer es darle allí, le vamos a dar luego en siguiente, nos dice que es una verificación para evitar el spam y esas clases de cuentas así que lo que hacen es entorpecer la información, que no son personas reales. Yo en este caso coloqué lo que es la verificación en un video, es muy sencilla, simplemente te van a dar un enlace, la seleccionas, te van a dar un enlace y ese enlace tú lo vas a abrir desde tu celular, te lo mandan a tu correo, o puedes también escanear un código QR que ellos te van a dar allí. Aquí vamos a darle siguiente para que ustedes vean de qué se trata. Aquí tenemos el enlace que va a ir al correo, o podemos utilizar el código QR. Yo utilicé el código QR, lo único que me hacen es que coloque mi cara con el celular y luego que la voltee y ya. Es algo que dura aproximadamente 20 segundos. Así que no nos va a quitar mucho tiempo. Luego que ya hicimos esa parte en el celular, que no nos quita mucho tiempo, les vamos a dar en hecho. Y bueno, eso se nos va a seguir quedando allí, ese cuadro rojo, hasta dentro de 24 horas que ya ellos han verificado. Y entonces nuestros enlaces van a estar normal. Sin embargo, eso podemos copiarlos y pegarlos en el navegador si necesitamos. Y luego de haber terminado lo que es todo el tema de la descripción, allí mismo vamos a empezar con lo que son las etiquetas de la descripción. Recuerde que estas se identifican porque deben llevar el hashtag o numeral delante, y el texto, así sean varias palabras, pero si es una sola frase, todo pegado. Para ello te puedes apoyar en la herramienta VidIQ, que es la que yo utilizo. Como le dije, no hago promoción, solo que es la que utilizo, y en los enlaces se los dejo en la descripción, y si se dan cuenta no son enlaces de referido porque no estoy ganando nada de dinero por allí, solo que yo la uso, me ha servido muchísimo, y en ella simplemente vamos a colocar las palabras de nuestro título o de qué se trata nuestro video, y nos va a dar algunas referencias de qué podemos utilizar. Entonces nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir copiando acá, y de esa forma poder armar por lo menos unas 15 etiquetas, unas 20 etiquetas, depende también de que el largo de las etiquetas que queremos. Cada uno de esos hashtags es una etiqueta que vamos a estar utilizando en nuestro video. Y por esa frase que tengamos allí, las personas cuando busquen por YouTube esa frase,
pues le va a referir a nosotros y a todas las personas, por supuesto, que utilizaron esa frase dentro de sus etiquetas. Hecho esto, vamos a pasar a lo que son las imágenes, a la miniatura. La miniatura es la imagen que te aparece así como que promocional del video. Yo utilizo Photoshop para hacerla y los fondos los estoy buscando en algunas webs que dan imágenes gratis, ya que muchas de las otras páginas también cobran. Esta página cobra por algunas imágenes quizás un poco más hechas y tienes que identificar cuando son pagas para que puedas descargarla tranquilamente. Por lo menos estas que salen así en rojo no son pagas. En esta página las que dicen así descarga gratuita en verde sí lo son. Entonces tú buscas tu imagen, la creas y simplemente vas a donde la guardaste, seleccionas tu imagen y listo, ya tienes la imagen de miniatura. Vamos a la parte de lista, y es que es muy importante colocar nuestros videos en ciertas listas de reproducción, porque en base a ello las listas de reproducción también se toman en cuenta a la hora de las búsquedas. Entonces, para crearla es muy sencillo, solo vamos a colocar aquí algunos nombrecitos. Podemos colocar en mi caso negocios online, ganar dinero desde tu casa. Tú puedes ir variando, igual tú puedes sacar tu video de esas listas cuando quieras o incluirlos en unas nuevas listas que a medida que tu canal va creciendo, tú vas a ir colocando nuevas listas, y si tú piensas que ese video debe estar en esa categoría o en esa lista, pues allí lo puedes ir colocando. Luego que tengamos las seleccionadas las listas, pues le damos OK y vamos a pasar más abajo. Y lo demás está preestablecido. Si has seguido mi guía anterior, todo esto ya lo hemos preestablecido, lo que son las configuraciones de restricción para niños y algunas otras cositas. Los capítulos automáticos lo pueden permitir para que una persona, cuando ve uno de sus videos y viene uno que es continuación de ese mismo, pues ustedes puedan hacerlo. Y llegamos a las otras etiquetas, que son etiquetas en las que no tienes que colocarle hashtag, sino que debes colocar simplemente la palabra, la frase completa seguida de una coma. Pero como las tenemos en el formato con hashtag, lo que tenemos que hacer es copiarla y pegarlas en un bloc de notas, un bloc de notas, colocándole en la sección de edición reemplazar, en la parte de arriba, en lo que va a ubicar, le vamos a colocar espacio hashtag y abajo coma espacio. Con eso ya va a estar cambiada así como están viendo en este momento. Y lo próximo que vamos a hacer es separarlas porque las palabras están pegadas. Esta es la parte quizá un poco más tediosa a la hora de subir un video, el tema de las etiquetas. Pero a medida que tú los vas subiendo, y muchos videos tienen etiquetas muy parecidas, si tu canal es sobre un nicho muy parecido en todos sus videos, pues ya no tienes que hacer esto. Solamente puedes copiar las etiquetas de uno y colocársela a otro. Entonces aquí, como es nuevo el canal, hay que crear nuestras etiquetas para nuestros videos. Vamos aquí, las separamos todas. Luego que terminamos, simplemente seleccionamos todo eso, lo copiamos y lo pegamos aquí en la sección de etiquetas. Tenemos hasta un máximo de 500 caracteres. Aquí nos dan unas sugerencias que da VIQ de cosas que podemos utilizar, pero se nos pasa de los caracteres. Igual ustedes pueden editarlo, le dan doble clic, editan eso hasta que le llegue a los que no pase de 500. Traten de utilizar hasta el último carácter de esto. Vamos a lo que es el idioma. Ya tenemos latinoamericano ya definido porque es el idioma en el cual estamos. Si ustedes quieren, pueden colocarle una fecha a su video y también una ubicación. En mi caso personal, yo prefiero no colocarle ubicación porque recuerden que quiero que se expanda por varios países. Aquí las licencias, todo esto lo dejamos igual porque ya lo tenemos configurado en nuestro video previo. Y llegamos al tema de la categoría. A mí me colocó automáticamente en la categoría de gente y blogs. Creo que es la que más se asemeja a lo que estoy haciendo. Sale la cuestión de business. Podría ser educación porque nos vamos a estar educando acá, pero no. Dejamos, como siempre, los comentarios que tenga cierta restricción y seleccionamos que se vean nuestros. Luego presionamos el siguiente y lo primero que nos aparece son unas tres opciones, donde la que está arriba es la de subtítulos. Eso no vamos a modificar nada acá en subtítulos, vamos a dar la segunda, que es la sección de pantallas finales. Y es que aquí esta parte de pantalla final es muy importante, porque cuando termina tu video, ellos nos enlazan a otros videos, a los usuarios a otros videos, y ahí podemos colocar lo que es a un video anterior, a un video de otro canal, a lo que nosotros queramos. Entonces ustedes ven a dónde lo quieren enlazar. Yo les recomiendo que lo enlacen al último video que ustedes hayan publicado. Ahí salen las opciones, pero yo no puedo hacerlo en este primer video porque es el primer video, no tengo videos anteriores. Entonces le coloco en la mejor opción, le coloco un video de mi otro canal y por supuesto la suscripción para el canal de YouTube, este canal de YouTube. Entonces ahí podemos buscar lo que nosotros queramos. También podemos enlazar a un canal amigo
pero esto ocupa, en realidad se pone en rojo, esto ocupa mucho espacio y entonces como que ya mucho spam, entonces no, es recomendable no colocar acá otro canal de YouTube, así sea nuestro propio canal de YouTube, es preferible colocarle un video, enlazar como hice yo ahí, colocar un video que se vea bien bonito, menos saturado, y lo que hacemos es darle en guardar. Pasamos a la última pestañita, que es la de añadir tarjetas. Estas son las que aparecen en la pantalla, en la parte derecha superior por aquí. Y podemos agregar tarjetas de videos, de listas, de canales. Yo voy a agregar una lista de canal para enlazar mi otro canal de Tecacito Game, porque se los dejé dicho en ese video que lo iba a enlazar. Entonces aquí nos piden que dejemos como una descripción de quién es eso, de qué es ese canal. Simplemente vamos a colocarle ahí un canal amigo o cualquier cosa que nosotros queramos. Y elegimos en qué parte del video queremos que aparezca esa tarjeta. Me sigue saliendo el rojo porque me falta colocar algo más todavía abajo. Así va a aparecer un canal amigo. Aquí le coloco otra descripción que me pide. Y así ustedes van a ir agregando videos, listas de reproducciones que ustedes tengan de las que ya creamos, que les van a ayudar a que las personas cuando están viendo el video están concentrados y les sale eso por arriba, por ejemplo, cómo ganar más dinero o con dónde conseguir pasajes para tal sitio y ya. Y entre eso muchas cosas. Terminamos de hacer eso, le damos siguiente. Aquí nos verifican lo que son los copyright de sonido, de imágenes, de videos. Si todo está ok, le damos en siguiente. Y nos venimos a la publicación. Podemos publicar privado, oculto o público. Privado no tiene mucho sentido, oculto tampoco. Yo le coloco público porque en realidad es que quiero que mi canal se monetice, es lo que estamos tratando de acá. Pero para este video en específico yo voy a colocar programar para que él me dé tiempo de yo hacer otras publicaciones y hacer todo bien acá en el canal. Ahí yo voy a seleccionar la fecha, es 9, se me había puesto en 10, y voy a bajar y voy a buscar la hora exacta. Con esta herramienta tú puedes hacer videos en un solo día, hacer varios, y luego de ello hacer que se publiquen durante varios días seguidos. Yo lo voy a configurar como estreno porque es el primer video. Estreno simplemente para que haya un contador en el que te va a decir que se estrene en 1 hora, en media hora, y después cuando quede 1 minuto empieza una cuenta regresiva. Hecho esto, hemos terminado todo lo del video, solo le queda dar programar. En el caso de que hayas colocado público, va a salir publicar y te van a salir acá algunas redes sociales junto con tu enlace que vas a compartir a las personas que quieran que vean tu video, tus amistades. Y con estas redes sociales también puedes compartir automáticamente, te lleva hacia ellas para compartir el enlace de tu video. Hecho esto, tenemos nuestro video. Ya todo va a depender de qué tan alto es nuestro canal. Recuerda que mientras más utilices etiquetas, mientras más las utilices en tu video, como digamos repetir en todos los videos, estas van a ir haciéndote subir en la escala de posiciones a la hora de la búsqueda. Entonces aquí les dejo el video, se estrena dentro de un rato. Bueno, ya se estrenó para cuando vean este video de ahorita. Ahora sí, si te gustó el contenido, si quieres dejar algún tipo de información, puedes suscribirte al canal. Espero que te haya gustado este contenido. Deja tu like para saber que te está gustando. Recuerda que este es un canal creciente en el que todos nos vamos a apoyar. Todos vamos a tratar de nuestros negocios hacer que crezcan. Aquí ya mira, una de mis etiquetas ya se colocó en la posición 150 y tanto, entre cientos de personas. Está muy bien. Cuídense y nos vemos luego con un próximo video muy instructivo.